بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Adiyat, y este sura hasta cierto punto es un reto porque tiene un principio bastante complicado de comentar, ¿no? De hecho, a mí me costó bastante entenderlo la primera vez que lo leí, pero es un sura muy interesante porque apunta a la ingratitud del ser humano. Básicamente le dice al ser humano: tú utilizas todos estos animales, estos recursos naturales, pero luego tú no quieres reconocer absolutamente que le debes nada a nadie, ¿no? Es decir, no aceptas que tienes ninguna responsabilidad y además utilizas las cosas que Dios te ha dado para desobedecer a Dios o para hacer el mal, ¿no? Básicamente, entonces tú quieres someter a la naturaleza, pero no quieres reconocerte a ti mismo como alguien que está sometido a nada, ¿no? Entonces, de igual modo que Suratul Zilzal, el sura anterior, hablaba acerca de la última vida y de lo que va a pasar, este sura es como que hace un retorno al mundo y en las cosas que se están haciendo mal en este mundo, ¿no? Básicamente. Entonces Dios va a dibujar primero una especie de imagen en la mente que el árabe de esa época lo entendía muy bien, y si Dios quiere intentar explicarlo para que sea entendible. Dios empieza diciendo wal adiyati dabha, es decir, juro por los corceles jadeantes. No os preocupéis que ahora explicaré lo que significa. Cuando Dios jura algo, por cierto, está utilizando ese objeto, como ya hemos dicho varias veces, como testigo de que algo es verdad. Como si yo vengo y digo: juro por la luna que esta noche es preciosa. ¿Por qué estoy jurando por la luna? Bueno, porque la luna es una manifestación de lo preciosa que es esta noche, ¿no? Básicamente estoy utilizando algo que da testimonio o da fe de lo que estoy jurando, básicamente. Entonces Dios va a jurar aquí por una serie de cosas, pero tenemos que tener en cuenta que estas cosas guardan relación con aquello que Dios va a jurar, ¿vale? ¿Lo entendéis? Entonces Dios dice wal adiyati, es decir, juro por los adiyat. Técnicamente significa los que corren, ¿no? Es decir, los que corren, pero sí, esto es una alusión, de acuerdo a la opinión más extendida entre los comentadores, a los caballos que se utilizaban en las guerras, ¿vale? Y hay varias cosas en el sura que lo dejan bastante claro, ¿no? Podríamos decir, esto es lo más sólido que se ha encontrado. Los caballos que el árabe clásico utilizaba en la guerra, esto en cierto modo es una señal, o para él es como un Ferrari, básicamente. Es un animal de gran valor, y además es un animal de gran valor sentimental, porque es un animal dispuesto, tú lo entrenas y es un animal súper fiel a ti, dispuesto a entregarse a tu causa, en cierto modo a morir por la causa para la cual tú les solicitas, ¿no? Entonces Dios dice aquí, Dios está jurando por estos corceles o por estos caballos, dabha, dice Dios, es decir, que jadean. Jadear significa hacer esto con la boca, es decir, cuando los caballos están corriendo, por el simple hecho de que Dios los describa como jadeando, el árabe ya escucha esto y se forma en la mente la imagen de un caballo que está haciendo esfuerzo y corriendo y haciendo ruido, ¿no? Básicamente. Y Dios dice en el siguiente versículo: falmuriyati qadha, y que por tanto se mueven de forma que producen chispas, ¿no? Básicamente al golpear con los pies. Todo esto es una imagen, ¿vale? Eso es lo que intento que veáis. Visualicéis la imagen en vuestra mente. Dios está jurando por unos animales que se utilizan en la guerra, que en cierto modo esta es una imagen muy bonita para el árabe de esa época, ¿vale? Es como, insisto, es como si yo te estuviera hablando de un Ferrari o de algo, o de un Jaguar o de un coche que para la gente es súper guapo, ¿no? Básicamente. Básicamente aquí está hablando de caballos que producen, es decir, cuando golpean con el pie, qadh significa golpear con el pie, están produciendo chispas, es decir, lo están haciendo con mucha potencia, ¿vale? Casi, si os podéis imaginar la escena en alguna película donde hay una batalla, podríais llegaros a formar una imagen, ¿no? Probablemente a la persona de esa época no le hacía falta visualizarlo porque ya lo podía visualizar en su mente, ¿no? Luego Dios dice wal mughirati subha, y van a la carga o saltan a la emboscada por la mañana. Es decir, todo esto está describiendo a los mismos caballos que se utilizan en la guerra, ¿vale? Agara significa lanzarse al ataque. Se lanzan al ataque por la mañana o por la madrugada al empezar la mañana. ¿Y por qué al amanecer? Quiero decir, bueno, al fin y al cabo, técnicamente en una guerra, si tú quieres pillar a la gente desprevenida en una batalla, pues en estas condiciones lo que haces es atacar por la noche. Si atacas por la mañana, en cierto modo les pillas desprevenidos, pero a la vez estás dejando ver tu esplendor, ¿no? Estás diciendo, quiero que sean conscientes de lo que hemos hecho. O sea, la idea no es matarles por la noche mientras no se dan cuenta, ¿no? Esta es una de las posibles interpretaciones de por qué Dios lo menciona como un ataque hecho por la mañana, porque quieras o no, esto existía en la lengua árabe, quiere decir, ellos lo entendían perfectamente todo esto. Luego Dios dice فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, es decir, a través de lo cual, es decir, a través de su paso y el hecho de que golpean el suelo,
van levantando nubes de polvo, ¿no? Básicamente, naqa es polvo. Entonces ahora Dios ha utilizado el verbo fa'atharna. Antes estaba utilizando sustantivos, ¿no? Los corceles, y aquí está utilizando un verbo. En cierto modo está diciendo que pasan a la acción, ¿vale? Aquí es cuando atacan, fawasatna bihi jama, dice Dios, y finalmente irrumpen en medio de una tropa, es decir, cuando lanzan el ataque final. Insisto en que hasta cierto punto es algo difícil de entenderlo, pero si Dios quiere, nos podemos formar una imagen parecida. Esto sería como decir en español moderno, van a por todas. Es decir, imagínate a estos caballos gloriosos que van haciendo chispas, levantando nubes de polvo, y finalmente se lanzan y van a por todas. Es decir, estos caballos dan, la importancia que podían tener es que dan su vida por la misión que se les encomienda. Es decir, son capaces de dar su vida, es decir, dan preferencia a la misión que se les da por encima del valor de su propia vida. Y ya sabemos que los animales tienen un instinto de sobrevivir, ¿no? Pero en este caso los animales van al peligro, ¿vale? Y esto lo que hace es llamar la atención de esos árabes preislámicos, porque a ellos esta imagen les dibuja muchas cosas en la mente. Quiere decir, les dibuja la imagen de un animal glorioso, dócil, que está dispuesto a entregarse a ti. Y en cierto modo esto es importante, porque ahora Dios les va a dar una lección, les va a decir: innal insana li rabbihi lakanud. No cabe duda de que el ser humano, de cara a su Rabb, y hemos dicho que Rabb se traduce por Señor, pero Rabb significa aquel que te sustenta, que te da la provisión, el que te da de comer, te da el alimento, te da una casa y te lo ha dado todo, te ha dado un planeta, te ha dado un universo y te ha dado un sol. Ese ser, Dios dice que el ser humano es, de cara a él, la kanud es muy ingrato, ¿vale? Kanud es una forma con mubalaga, es como decir súper ingrato, y además os dice la kanud, es decir, es súper ingrato. ¿A qué se debe esto? Por cierto, sabéis que la palabra kafir, kafur, todo eso significa ingrato. La diferencia con kanud es que, según algunos lingüistas, kanud implica la persona que solo piensa en lo malo, es decir, se olvida de todo lo bueno que le das y solo piensa en lo malo. Es como la persona que por ejemplo te dice: ¿hay lo mismo para cenar que para comer al mediodía? Quiere decir, no te olvides de que hay mucha gente que no tiene algo para comer al mediodía. Quiere decir, la persona que siempre se está fijando en lo malo, ese tipo de persona, ¿vale? Dios dice, el ser humano, de cara a aquel que le da el sustento y le da la provisión y le alimenta, el ser humano es así, es kanud, sin duda alguna, ¿no? Entonces, claro, quiero que entendáis la imagen que esto crea. Esto es un mensaje a ese árabe que tiene estos animales que reconocen. O sea, cuando tú tienes un caballo de este tipo, en cierto modo él reconoce que tú estás por encima. Este animal se entrega a tu causa y da su vida por tu causa, básicamente, y además de forma diligente, ¿no? Y tú, que tienes todo el universo en cierto modo sujeto a ti, hasta cierto punto eres incapaz de reconocer a tu creador, ¿no? Es decir, incluso este animal tiene hasta cierto punto esa decencia, si lo quieres decir así, ¿no? Ahora pensemos, porque hay otra lección dentro de este mensaje. Dios está hablando aquí de la emboscada que se hace por la noche, y en muchos casos esta emboscada se realizaba con la intención de saquear, básicamente, o de robar, es decir, de utilizar la violencia para hacer algo malo. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos pensar en una imagen vívida de la mejor tecnología que tengamos disponible, ¿vale? Tanques, aviones, drones, quiere decir, tecnología que nosotros utilizamos para llevar a cabo la violencia. Entonces queremos tener esa idea de que todo lo que existe, todos los animales y toda la naturaleza está sometida a nosotros, pero a veces nos olvidamos de que nosotros también formamos parte de esa misma naturaleza y también estamos sometidos a una fuerza mayor, básicamente. Y eso es así, independiente, porque ahora existe mucho el tema de el ser humano se está convirtiendo en Dios porque ya controla la naturaleza, ya controla. Realmente el ser humano es una parte de la naturaleza y nunca va a poder huir de esa realidad. Incluso si eres capaz de viajar a través de las galaxias, no dejas de ser otro ser más que está sometido, y eso es en parte de lo que te olvidas, ¿no? Básicamente. Y entonces el ser humano lo que tiene es este problema, es que es kanud, solo se centra en las cosas malas que se le dan, para de esta forma no pensar en que él es responsable ante nadie, ¿vale? E incluso utiliza esas cosas malas para llevar a cabo acciones que no son correctas, o acciones incluso que son violentas, ¿no? Básicamente. Entonces el ser humano es, de cara a aquel que le da la provisión, es extremadamente ingrato. Dios dice wa innahu ala dhalika la shahid, y además no cabe duda de que el propio ser humano, es decir, sobre esto
se subraya ala dhalika, es shahid, es testigo, es decir, es un testigo constante, ¿no? Bueno, sabéis que en árabe si yo te digo shahid es testigo, si te digo shahid es constantemente estás dando testimonio de algo. Entonces, esto significa varias cosas. En primer lugar, el ser humano ve lo que hace. Yo cuando utilizo la naturaleza o las cosas que tengo en mis manos para hacer el mal y para hacer la violencia y de esta forma estoy mostrando ingratitud de cara a Dios, yo en cierto modo veo lo que estoy haciendo, quiero decir, soy testigo de lo que estoy haciendo, y además de eso Dios en muchos casos alude digamos a la moralidad o a la conciencia moral que tiene el ser humano dentro, como prueba de que eres responsable por tus acciones. Entonces aquí cuando Dios está diciendo que eres testigo de lo que haces, en cierto modo está diciendo que tu propia conciencia da testimonio de que lo que haces está mal. Quiere decir, porque cuando una persona hace algo que está mal, generalmente hay una voz dentro que le dice eso que estás haciendo no es correcto, ¿no? Y como hemos dicho antes, también el día del juicio las partes de tu cuerpo darán testimonio de las cosas que has hecho. Es decir, la mano dirá yo utilicé una espada para matar a una persona que era inocente, o el botón dirá yo apreté un botón para tirar una bomba a personas que eran inocentes, lo que sea. Es decir, cualquier violencia que tú hayas hecho, tu cuerpo va a dar testimonio de ello. Cualquier acción mala que hayas hecho, tu cuerpo va a dar testimonio de ello. Y luego Dios sigue describiendo a este tipo de persona. Y dice, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Y es que además, en lo que se refiere al amor hacia los bienes materiales, es severo, o es intenso, o es radical, si lo quieres decir así. Este tipo de persona ama radicalmente los bienes materiales, ¿vale? Básicamente. Entonces, fijaos que antes Dios dijo en el sura anterior, la tierra va a expulsar toda su carga. Parte de esa carga es los bienes que tú acumulas. Vamos a imaginar este ejército que entra en un lugar, hace una emboscada y se lleva todas las posesiones de la gente, ¿vale? En el transcurso de esas cosas malas que tú haces y esas cosas que robas, te las vas a dejar aquí, porque naturalmente no te las vas a llevar a ningún sitio y se van a quedar enterradas. En cierto modo es una forma de decir, ni el más pequeño átomo de mal que tú dejes hecho en la tierra, incluyendo las posesiones que has adquirido de forma inadecuada, se van a quedar enterradas, van a salir todas. Y luego Dios se dirige a este tipo de persona y le dice, ¿acaso ese tipo de persona no ha sabido, o no sabe, mejor dicho, que cuando se ha expulsado las cosas que hay debajo de la tierra o que hay en las tumbas? Entonces, esto, insisto, se refiere a todo, se refiere a las personas seremos expulsadas, nuestros restos, ¿no? Lo que quede de nosotros, pero además los restos de esa gente a la que tú pudiste hacer daño de forma injusta, ¿no? Y además de eso, la riqueza que tú acumulaste a través de esas acciones incorrectas, es decir, todos los residuos. Dios te está preguntando aquí, ese tipo de persona no sabe que cuando surjan estas cosas, es decir, cuando todo lo que hay debajo de la tierra surja, dice Dios, y se haga salir afuera o se exponga lo que hay dentro del interior de las personas o de los pechos. ¿Por qué se menciona esto? Aquí Dios no está hablando de obras como en el sur anterior, está hablando de lo que hay en los pechos, porque quiere decir, las intenciones, la mala intención, la maldad, todo eso es algo interior, no es una obra palpable. Pero es igual, Dios está diciendo, ese día la gente lo va a exponer, porque este sura que está hablando, el otro sura está hablando más bien de lo tangible, y aquí se te está hablando de lo que hay dentro. Es decir, por ejemplo, Hubbil Khair, ha dicho Dios, el amor a las posesiones o a las riquezas, eso es un aspecto interior que tú tienes. Este día Dios está diciendo, en este sura, Dios también va a exponer lo que está dentro. Es decir, ¿acaso no sabes que ese día en el que se extraerán las cosas y además se sacará afuera lo que hay en los pechos o lo que hay dentro del interior de las personas, incluyendo ese amor por los bienes que te conduce a hacer la violencia? Dios dice, Inna rabbahum bihim yawma idin la khabir. Sin duda, su Señor, es decir, aquel que les ha estado alimentándoles y cuidando de ellos y dándoles la provisión, refiriéndose a ellos, a los seres humanos, bihim yawma idin la khabir. En cuanto a este tipo de gente, específicamente, en ese día Dios estará totalmente informado, ¿vale? Es decir, pensad en el tipo de gente que Dios está hablando, gente súper ingrata, que no piensa en todas las cosas buenas que tiene, solo piensa en las cosas malas que tiene, que es un amante del dinero, es un amante de las posesiones materiales y que además es capaz de utilizar la violencia
para conseguir lo que quiere, ¿no? Básicamente. Y esa persona utiliza los propios regalos que Dios le ha dado, que él no identifica como regalos, para hacer el mal, básicamente, ¿no? Entonces, este tipo de persona, Dios dice, ese tipo de persona no sabe que Dios tiene información sobre todo esto, sobre lo que hace y sobre sus intenciones, que generalmente es así. Este es el típico verso que la gente te dice: mira cómo el Corán habla de los infieles, según ellos, lo que les pasará en la última vida. Lee el contexto, se te está hablando de alguien muy concreto, se te está hablando de personas ingratas, personas violentas, se te está hablando de personas... se te está hablando de personas muy específicas, ¿vale? No apliques las cosas fuera de donde corresponde, y básicamente esa era la lección de este sura. Entonces, cuando tenemos estos signos de ingratitud, de solo pensar en lo malo, de utilizar trucos sucios para obtener las cosas que no nos corresponde tener, y de hecho utilizar los regalos, porque eso es lo bueno, utilizas los regalos que Dios te ha dado para hacer el mal. Utilizas esos caballos, por ejemplo, que lo del caballo no era más que crear una imagen y llamar la atención, para empezar, del árabe de esa época, y crear una imagen. Tú estás utilizando estas cosas que Dios ha puesto a tu servicio, es decir, Dios las ha subyugado a ti o las ha sometido a ti, tú las estás utilizando para tú no someterte, es decir, saltarte los límites, ¿no? Y ahí en cierto modo hay una actitud incoherente, y esa actitud la llevas a cabo porque olvidas que vas a ser responsable de tus acciones, ¿no? Básicamente esa es la lección. Así que esto era el comentario de los dos suras. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.